Leíamos con espanto el titular publicado, una investigación publicada en el diario.es este fin de semana. El invento bajo secreto de la policía contra Podemos. Colocar a Miguel Urbán y a 40 kilos de cocaína en un informe que trataron de colar a la Fiscalía, colocando, como digo, la cúpula de la seguridad del Estado recurriendo durante el gobierno del Partido Popular a un disparatado montaje que duró 6 frenéticos meses y que tenía por objeto fabricar una supuesta financiación ilegal de Podemos para evitar que el partido alcanzara el poder en las elecciones de 2016. Y señalaban directamente a Miguel Urbán. Miguel Urbán, muy buenos días, ex eurodiputado, miembro de Anticapitalistas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿tenías conocimiento tú de esto con anterioridad? Porque yo lo he leído por primera vez, no sé si se había denunciado, si se había publicado algo referido a este asunto. Me parecía de tal gravedad. ¿Tú habías oído hablar de esto? No, hasta hace unos meses, ¿no? Me llamó en su momento un periodista de Infolibre, me preguntó si mi DNI era un número que me citó, le dije que sí, y entonces me preguntó si estaba sentado, ¿sabes? Le dije que sí, y me contó un poco una parte de la historia, ¿no? Y me dejó profundamente conmocionado, ¿no? Por lo rocambolesca de la historia, porque es una historia que no tenía ningún interés de ser verosímil, o sea, no hay ninguna esfuerzo, ¿no?, para que pudiera ser en algún punto verosímil, es totalmente disparatado, lo cual muestra la impunidad con lo que actuaba en la cúpula del Estado y las cloacas, ¿no?, de seguridad del Estado, ¿no?, para todo aquel que pudiera poner en peligro un poco sus privilegios o el status quo, ¿no?, en su momento. Y luego, ya Diario Red también publicó algo en base a la propia nota de Infolibre, y luego ya Pedro Águeda del Diario consiguió más información, yo pude quedar con él, me estuvo enseñando un poco la información que tenía, y la verdad es que, claro, la trama crecía, ¿no?, en esa locura que pudisteis leer en el diario.es. Leíamos como explicaba Pedro Águeda, la cúpula de la seguridad del Estado se las ingenió en el año 2016 para convertir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, en vendedor de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela que financiaría al partido con el Nueva Visión, un bar de Malasaña como escenario y con un tipo como intermediario. Todo esto suena muy irónico. Es verdad que con la lectura del informe que trataron de colar a la Fiscalía, esos mandos policiales, vemos que 40 kilos... Yo no sé si alguien ha cogido una bombona de butano. Una bombona de butano pesa 12 kilos y medio. ¿Sabéis lo que pesa? Bueno, se supone que Miguel Urbán entró en ese bar con 40 kilos de cocaína. No sabemos muy bien si repartido por los bolsillos o en maletas. Pero en todo caso es todo un vodevil, pero claro, te coloca en el centro de una cuestión que revela hasta dónde operan esas cloacas del Estado, como decías tú. ¿Vas a tomar algún tipo de acción? Pues eso es lo que tengo que estudiar, ¿no? O sea, hay dos elementos. Uno sería ya como ciudadano que es, pues, directamente se le involucra en una trama, ¿no?, del aparato del Estado y de la cúpula de seguridad del Estado y de las cloacas, ¿no? Y luego también, como en ese momento hay que recordar que yo era eurodiputado. Claro, tú decías 40 kilos. Yo no sé si puedo llevar 40 kilos en una mochila, ¿no? Porque es donde dicen que las llevaba, ¿no? Pero es que yo no he estado nunca en ese bar. El supuesto confidente que dice ser barman del bar nunca ha sido barman del bar. O sea, es todo. Yo nunca he estado en Venezuela. O sea, son cosas que todas de una inconsistencia de tal calibre, pero hay algo que yo creo que es importante. Yo no solo era un ciudadano más, sino que en ese momento era un cargo público con un aforamiento diferente al de, al de que sería el diputado en Estado español, un eurodiputado, ¿no? Con lo cual quiero también estudiar y quiero preguntar al Parlamento Europeo porque, según las normas que yo he podido ver, habrían incurrido en diversas ilegalidades también con esta
investigación, porque lo que hay que decir es que no querían que fuera verosímil, no les importaba, lo cual demuestra su impunidad, pero sobre todo lo que querían era tener una excusa con la cual en estos 6 meses, que no son 6 meses cualquiera, la historia reciente, son 6 meses en donde pudimos dar el sorpaso al Partido Socialista, son 2 elecciones generales, o sea, había un intento de interferir directamente sobre esto, y la idea de esta trama de locura era tener una excusa para investigarnos, para investigar evidentemente a Podemos, pero ya tenían otras tramas, para investigar anticapitalistas, ¿no? Y poder ver si podían sacar algo. Es que la gente tiene que ver que intervinieron mis cuentas con el Banco de España, la Agencia Tributaria, la UDEF. Dicen que pusieron seguimiento y escuchas en el bar Nueva Visión, que es tan rocambolesco como que yo nunca he estado en ese bar, ¿no? Por ejemplo. A mí no me pusieron escuchas, a mí no me hicieron seguimientos. Es muy poco creíble, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía bastantes partes que revelar de este caso, que forma parte de lo que está investigando el juez Pedraza en la Audiencia Nacional, y yo estudiaré con nuestros abogados la posibilidad de personarme, evidentemente, y ver si también podemos hacer partícipe, en este caso, al Parlamento Europeo, porque esto es una vulneración muy fuerte de los derechos políticos, no de una persona, sino derechos políticos colectivos. Y yo creo que esto es muy importante. O sea, no se atacaba a una persona, no se atacaba a Miguel Urbán, se atacaba a un colectivo, se atacaba a unas ideas, se atacaba a cualquiera que pudiera poner en riesgo una serie de privilegios, un status quo, ¿no? Y yo creo que esto es un aviso a navegantes. Hemos visto cómo infiltra a la policía de Marlaska en colectivos ecologistas, como Futuro Vegetal, Extinction Rebellion, en colectivos vecinales como Distrito 14. O sea, vemos cómo el Estado, ese supuesto Estado, esa supuesta democracia, ¿no?, que permite la pluralidad de ideas y demás, es ficticia. O sea, lo que demuestra este caso es que tenemos un serio problema democrático. Y yo creo que eso es lo más dramático de todo, ¿no? A ver, es La estremecedor. impunidad Yo, con la que actuaban. viendo que son capaces de colocar en un informe que intentan colar a la Fiscalía, además en reiteradas ocasiones. Os invito a que leáis el artículo de Pedro Águeda en el diario.es, porque entre otras cosas muestra los intentos reiterados y todo eso basado en una supuesta fuente, en un supuesto confidente que le habría revelado ese pasaje, ese periplo a un policía, y a partir de ahí construyen una historia que suena verdaderamente grotesca leída, pero independientemente de eso, hacen lo posible por colarlo en la Fiscalía, porque se continúe la investigación y por continuar investigándote. ¿Tú nunca tuviste conocimiento de seguimientos de nada parecido en todos aquellos meses? No, yo no tuve conocimiento. O sea, también no hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, era evidente que si molestas, pues reaccionan así, ¿no? Yo no sé, o sea, nosotros hemos soportado todo tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es claro y manifiesto cómo a Iglesias y Montero le han hecho un acoso y derribo en su casa. Hemos visto cómo no solo el aparato del Estado, sino empresas privadas, medios de comunicación, o sea, ha habido todo un conjunto. Por eso creo que es importante ver que esto no es simplemente unos comisarios. No solo eran jefes, o sea, los que estaban detrás de esta operación. O sea, hay que decir, el jefe contra el crimen organizado y antiterrorismo, el jefe de la UDEF, o sea, la responsable de la agencia tributaria, o sea, estamos hablando de altos cargos. Pero lo que se demostró también con los audios es que había medios de comunicación, periodistas, empresarios. Esa lógica, ya que estamos en el 50 aniversario, ¿no?, de la muerte de Franco, de atado y bien atado, creo que sigue perdurando de una forma muy clara a día de hoy. Y tiene una gravedad brutal, ¿no? Veremos al final en qué queda
esto, pero yo me pregunto, hay, según la información que aporta el diario.es, hay al menos un coincidente que dice ser camarero de Nueva Visión, que nunca fue camarero de Nueva Visión, que dice que estuvo presente en el intercambio, ¿no? El supuesto intercambio que se dio, y que eso lo testificó ante la policía. ¿Esta persona puede quedar indemne? Por ejemplo, Sí me existe, pregunto. sí existe. O sea, Porque, claro, sí, porque a la lectura, con la lectura de los datos que se publican, claro, es que te señalan, te acusan de cosas como de haber estado menudeando, vendiendo parte de la droga fuera del establecimiento, a un mientras yo eurodiputado. era, Es una cosa... mientras yo era eurodiputado en Bruselas. O sea, es como totalmente surrealista. Por eso te lo digo, que el problema es que a veces puede ser que una historia tan rocambolesca, tan surrealista como de nueva saga de Torrente, ¿no? ¿Sabes? Nos quite el foco sobre lo importante, ¿no? Y lo importante no es el montaje que hicieron contra mí, lo importante es que estaban intentando derribar unas ideas, lo importante es que tenemos un serio problema democrático, lo importante es que esas libertades supuestamente que tenemos no son tan reales, ¿no? Y yo creo que esto es, o sea, lo digo porque al final que lo estrambótico del caso no nos impida ver, ¿no?, la gravedad de lo que hicieron, ¿no? Y de los problemas que tenemos que permanecen hoy en día. Lo hemos visto con el independentismo, lo hemos visto, como te decía antes, con colectivos sociales, lo hemos visto en la justicia. Tenemos a unos chavales como los sois de Zaragoza que llevan un año en prisión. Tenemos a unos sindicalistas de la SID de la Suiza que pueden entrar ahora mismo en prisión. O sea, tenemos un serio problema del derecho a la disidencia, del derecho a la protesta, del derecho a pensar diferente, y eso es un problema democrático, de primer orden. Y yo creo que es lo que muestra este caso. Bueno, te agradecemos, Miguel Urbán, en todo caso, que hayas comparecido hoy, que hayas atendido esta llamada, que además estás también pendiente de algunos viajes. Tenemos que vernos un día en el estudio, cuando estés por Madrid unos días más, avísame para venirte por aquí, porque además tienes publicado este libro, Trumpismos, el ascenso de los neoliberales, los autoritarios, la extrema derecha. Lo has analizado, lo has radiografiado. En un día como hoy conversamos contigo en el que estamos viendo el ascenso de la extrema derecha en Portugal, la victoria de la derecha, de los conservadores moderados, pero un ascenso extraordinario también de la extrema derecha. ¿Qué te parece esta fotografía? Aterradora, ¿no? Hay que recordar que Chega, que sería el homólogo a Vox, ¿no? Casi da el sorpaso al Partido Socialista, que hasta hace 3 años, hasta hace 2 años gobernaba en Portugal. Hay que recordar que Chega es un partido que cuestiona la herencia democrática de la Revolución de los Claveles. O sea, es el único partido que se ha atrevido a cuestionar la herencia democrática de la Revolución de los Claveles. Es un partido homófobo, racista y que puede ser clave para el gobierno en Portugal. Hasta ahora se le había hecho un cordón sanitario y no sabemos si eso se va a poder mantener, ¿no? Lo que estamos viendo es un ascenso del trumpismo, un ascenso de la extrema derecha a nivel global y un retroceso de la izquierda. Yo creo que esto también es importante. El varapalo de la izquierda alternativa portuguesa, fundamentalmente del Bloco Esquerda y del Partido Comunista Portugués, es también brutal. Hay que recordar que hace una década están en el 22% de los votos y ahora mismo suman un 3, 3,5, ¿no? O sea, claro, o sea, hay que hacer, hay que reflexionar, hay que analizar justamente qué está pasando y tomar y pasar a la acción, ¿no? Ver cómo cada vez la extrema derecha se radicaliza más, cómo la extrema derecha cada vez consigue conquistar un voto de desafección y de protesta contra el propio sistema, ¿no? Aunque sea una agudización de las políticas, de los malestares contra los que supuestamente se levanta ese voto, ¿no? Eso es lo paradójico que vemos en todo esto, y yo creo que hay que mirar mucho. Yo creo que muy pocas veces miramos a Portugal, yo creo que hay que mirar más a lo que pasa en Portugal y tomar buena nota en este sentido, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer es que cada vez la derecha, la extrema derecha, se radicalice más y consigue
construir más espacio social y electoral, y la izquierda cada vez se modera más, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que eso nos lleva pues a los desastres que hemos visto en Portugal este domingo pasado. Pues Miguel Urbán, te agradezco en nombre de los oyentes de la cafetera que hayas atendido esta llamada. Te emplazo cuando tengas un ratito, nos encantará conversar aquí en el estudio largo y tendido y poder hablar del libro que has publicado, también de la mirada internacional y de tantos proyectos en los que estás. Miguel Urbán, gracias de corazón en Pues nombre de los muchísimas oyentes. gracias a vosotros. Y nada, justo ya corriendo que me voy a Brasil, que sacamos el de trumpismos neoliberales y autoritarios, lo sacamos en brasileño y me voy a presentarlo para allá. Y que yo, en cuanto vuelva, encantado de estar con vosotros y poder dialogar, discutir, que yo creo que es muy necesario. Mucha suerte, un abrazo. Un abrazo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así está la cosa, así está el panorama internacional. Os invito de verdad a leer este artículo del diario.es porque revela sobre la oscuridad de las alcantarillas, revela hasta dónde están dispuestos a llegar algunos, en fin, lo que pusieron en marcha intentando destruir al partido político que ascendía a la izquierda del Partido Socialista, a Podemos, intentando destruir a sus representantes, a sus líderes. Le acusaban de vender 40 kilos de droga en un bar de Madrid y de menudear en la puerta del establecimiento vendiendo pequeñas cantidades, una cosa totalmente surrealista, un vodevil alucinante, y intentaron que la fiscalía, intentaron colarlo, ni más ni menos. Bueno,